vimos lo que era la edad antigua y la escuela clásica, la escuela contemporánea y la ecléctica, que es una mezcla de los dos. Escuela clásica, pues ustedes ya se dan cuenta que surge con von Liszt, con Belling, con Cecere Beccaria, ¿verdad? Con su libro de las penas y los delitos, en donde ya las penas y el derecho penal se vuelve humanista. Ya se cambian las penas de tortura por lo de la prisión, y pues se indica que el delito es algo natural en el hombre, ya la sociedad misma tiene el delito, no es algo de origen divino, ¿verdad? Entonces, se empieza a explicar de esa manera, y la época contemporánea, pues surge Rafael Garófalo, con la escuela italiana Enrico Ferri, explicando que las personas con mayor frente, con mayor cabeza, que las personas con bajo coeficiente intelectual cometían delitos. Surge la criminología, la criminalística, las ciencias para explicar, ¿verdad? La medicina forense. La escuela ecléctica, pues, es una mezcla de los dos, indicando que sí es una situación en el cual eh, se mezclan las dos corrientes, tanto la científica como la indicando que el derecho penal es más humanista, ¿verdad? Y pues es parte también de lo que es derecho contemporáneo. El derecho penal contemporáneo, pues, o moderno, o el actual, pues ya nos explica ya otro tipo de escuelas, como la escuela causalista, la escuela funcionalista, ¿verdad? Entonces, eso es para hacer una pequeña remembranza de lo que ya vimos. Vamos a continuar conforme a lo que está el programa, y les voy a poner una presentación. Solo me van indicando si la pueden ver. ¿Visualizan ahí? Sí, licenciado. Ok. Va a ser un poquito más grande porque cuando pongo el F5. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la introducción al derecho penal, siempre en la parte que estamos, los conceptos fundamentales, las ramas y las fuentes. De mi nombre, no lo habían apuntado, Luis Fernando Hernández Recinos. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo eh, las otras denominaciones del derecho penal. Y pues que el derecho penal ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia. ¿Qué nombres ha, ha recibido? Jóvenes, si tienen habilitado admitir, por favor, para no interrumpirme, si pueden admitir a sus compañeros de aquel a las y 15, ¿verdad? Si me pueden ayudar con eso. Bueno, entonces, los puntos claves es derecho criminal, que es el término común en países anglosajones, enfocado en el crimen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, parte de la India, pues que tuvieron cierta influencia anglosajona, así como las Islas Británicas, se le llama derecho criminal o criminal law. Está denominado el derecho penal, ¿verdad? Es criminal law o derecho criminal. En otros estados se le llama derecho represivo, ¿verdad? Que está enfocado en el castigo, o sea, castigar a la persona. Tenemos el derecho de defensa social, que es una forma en que se le ha llamado en estados últimamente como un medio de defensa para la población. Digamos, si ustedes ven, el país vecino Bukele, pues se le llama a eso, ¿verdad? Que la oleada de medidas que se tomaron en contra de las maras, las leyes antimaras y los castigos de maras, que era el fenómeno criminal que más prevalecía ahí, porque eran extorsiones, asesinatos, robos, secuestros, estafas, o sea, todo era a través de las maras, ¿verdad? Crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de drogas, o sea, todo lo manejaban las maras en ese país. Se volvió como un derecho de defensa social. Decía, las maras son nuestro enemigo, nosotros tenemos que defender y tenemos que proteger a la comunidad. Y no sé, ustedes han ido a El Salvador últimamente, pues, pero
uno puede caminar libre, hasta se siente uno raro, ¿verdad? Yo estuve recién el año pasado y me sorprendió estar uno a la 1 o 2 de la mañana en la calle con la tranquilidad de que no iba a pasar nada, ¿no? Y el derecho penal, que es el término más aceptado técnicamente enfocado en la pena. Ya vimos que pena viene de la Edad Media, que es una sanción moral anteriormente, ¿verdad? Que es, como yo les decía, se refería a penar el alma, ¿verdad? A penar, eh, que la pena era el medio en que se tenía que penar pues, purificar el arma, en ese caso a través del fuego. Entonces, en resumen, ahí tenemos los tipos de derecho penal: derecho criminal, represivo, de defensa social y derecho penal como tal. ¿Alguna pregunta de este tema, de este enunciado? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Puntos de vista del derecho penal. Eso lo van a encontrar ustedes en el punto 2.2. Esto se llama división tripartita del derecho penal. La división tripartita, los puntos de vista del derecho penal. En primer lugar, tenemos lo que es la división objetiva del derecho penal, que es el jus penale. El jus penale es ese conjunto de normas jurídicas, o sea, los códigos, ¿verdad?, que definen los delitos y las penas. Eh, Les decía que en el tiempo que fui secretario de esta facultad se cambió el pensum conjunto, lo realizamos con la magíster Rosa María Morales, que fue decana, porque creímos necesario. Por eso ustedes van en el pensum que tienen derecho penal 3, y esos son leyes penales especiales. ¿Por qué? Porque el derecho penal no solo está contenido en el Código Penal, en el decreto que tenemos en el 1773, sino que tiene una serie de leyes que señalan delitos, como lo tenemos en la Ley de Armas y Municiones, la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Crimen Organizado o Delincuencia Organizada, eh, las reformas que se han dado de estas leyes, la, las leyes de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto de leyes forma lo que es el jus penale, o, hablándolo en español, lo que es la justicia penal o el derecho penal. Entonces, cuando hablamos de la división objetiva, vamos a hablar de ese conjunto de leyes que integran, ¿verdad?, este derecho penal, que es un derecho penal amplio. Nuestro derecho penal, apúntelo de una vez, es un derecho penal amplio y desarrollado en diversas leyes, no solo en el Código Penal. Repito, el derecho penal guatemalteco es un derecho penal desarrollado amplio y disgregado, ¿verdad? Es un derecho penal amplio y desarrollado, y se desarrolla a través de varias leyes de carácter penal, ¿ok? Bueno, entonces aquí nos señalan delitos y penas. Los delitos en nuestro Código Penal los tenemos del 123 en adelante, ¿verdad? Que está el libro segundo del Código Penal, hasta el 484 por ahí. Y el 484 en adelante, al final, tenemos lo que son las faltas, ¿verdad? Pues si tienen su Código Penal a mano ahí. Vamos a ver, creo que aquí lo tengo, para ser precisos. Luego tenemos señalados del 123, los delitos, a lo que es el artículo 479. Del 123 al 479 tenemos lo que son los delitos, si lo ven en su Código Penal. Y las faltas del 480, ¿verdad?, a las faltas electorales que están en el artículo 499. 480 al 499. Ahí tenemos contenido en el Código Penal y las leyes especiales, ¿verdad? Ahí sí que cada ley tiene su apartado donde establecen los delitos, ¿verdad?
La ley contra el patrimonio, la ley del patrimonio cultural, por ejemplo, que establece delitos entre serie de normativas que van a haber en Derecho Penal 3. Bueno, entonces, derecho objetivo, repito, es conjunto de normas jurídicas que señalan o definen lo que son los delitos y las penas, que le llamamos jus penale. Y el subjetivo es el jus puniendi. El jus puniendi, jus es derecho, justicia, y puniendi, penar, ¿verdad? Derecho de penar. O sea que la facultad del poder del Estado para castigar y sancionar esos delitos y esas faltas. Entonces, ¿cómo ejerce el jus puniendi el Estado? Entonces la pregunta, ¿cómo ejerce el jus puniendi el Estado? Esa pregunta es para ustedes. ¿De qué manera ejerce su poder el Estado para castigar? Eh, Le desactivé el micrófono porque tenía una falla, un ruido. Active su micrófono nuevamente, doctor Hugo, y nos indica. Adelante. Active su micrófono. Ahí está. Adelante. Sí, le perdimos el audio. Ahí está, ahí está. Sí, sí, por medio del código penal eso fue lo que le escuchamos. Sí, ok. Entonces, a través del código penal, ese es una, un punto de vista. A ver, algún otro alumno, la facultad del Estado de castigar y sancionar a través de quien lo ejerce. Buenos días, licenciado. Buenos Yo días. considero que sería por medio de Ministerio Público y el organismo judicial. Muy bien, Lorena. Buenos días. Sí, muy bien. En efecto es así. Digamos, el poder de investigar, el poder investigar y presentar los casos es del Ministerio Público. Y el poder de ejecutar o sancionar y aplicar el castigo, ¿verdad? Es a través de los tribunales de justicia. En este caso, a través, para ser específico, de los tribunales de justicia penal, es decir, juzgados de primera instancia penal, salas de apelaciones penales, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, es lo correcto. Y pues complementando lo que dice don Hugo, es a través de la normativa penal, ¿verdad? Pero la capacidad de sancionar y castigar es de los casos presentados por el ente investigador Ministerio Público en un juicio. Los jueces son quienes aplican la justicia, los jueces penales. Un juez civil, un juez laboral, ¿verdad? Un juez de familia, no pueden aplicar justicia penal. Es delegación exclusiva. Eso lo encontramos en el artículo 46 del Código Procesal Penal y lo encontramos en las competencias del organismo judicial, en la ley del organismo judicial. Ahí encontramos esa competencia. Entonces, esa aplicación o derecho de castigar es a través de los tribunales de justicia. ¿Ya? Eh, ¿Dónde vamos a también encontrar esto? Pues bueno, básicamente lo que yo les dije. Y pues son los tribunales de justicia los únicos encargados de tomar la justicia a través del Estado. Entonces ese es el derecho subjetivo, es el jus puniendi. Y el derecho científico, que le llamamos el punto de vista de derecho penal científico, es el estudio sistemático y doctrinario de las normas y principios penales. Entonces aquí tenemos el estudio sistemático y doctrinario de normas y principios penales, principio, por ejemplo, de legalidad, de debido proceso,
de derecho de defensa, presunción de inocencia. Todos son los principios doctrinarios, los principios penales. La parte dogmática del derecho penal, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho penal y su parte dogmática, en el Código Penal lo encontramos del artículo 1 al 122, porque estas son las reglas. Ahí tenemos qué es autor, qué es delito doloso, qué es culposo, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son las penas. Entonces, ese estudio sistemático y doctrinario de esas normas y principios nos va a ayudar a resolver los casos penales, ¿ya? Entonces es el fundamento del derecho penal, lo de la dogmática. La dogmática, pues, es el estudio científico doctrinario de las normas, ¿ya? Entonces, la dogmática nos va a decir, por ejemplo, si un caso fue un accidente o si fue un delito, ¿ya? Si un autor es imputable o es inimputable, si está en sus capacidades mentales o no. Nos va a decir qué es la jurisprudencia, ¿verdad? Y todo este tipo de estudios que es complementario a lo que es derecho penal. Ese es el punto de vista dogmático o científico del derecho penal. ¿Alguna duda al respecto? No hay, entonces continuamos. Ahora vamos con lo que es la parte que le llamamos parte eh, eh, de organización o las ramas del derecho penal. Esto es sencillo y tiene relación con lo que ya les dije. Por ejemplo, el derecho sustantivo, ¿verdad? Aparte de lo que es el jus penale o el conjunto de normas, el derecho sustantivo es la esencia del Código Penal, o sea, lo que define qué es delito y qué es falta. En este caso, es prácticamente lo que les indicaba el jus penale. El derecho sustantivo son todas las normas que nos describen los delitos, que son delitos. Repito, no dejemos de perder lo que está en la ley, lo que están en las leyes especiales, como ley de armas y municiones, ley de narcoactividad, por ejemplo, pero en nuestro Código Penal, que es lo que nos vamos a centrar en este curso, se establece en el artículo 122, como ya vimos, al 480. Ahí están los delitos y las faltas, pues, del 481 en adelante, que esa es nuestra parte sustantiva. O sea, la sustantiva es lo que nos define qué es delito y la pena que corresponde. Vamos a hacer un análisis axiológico o silogismo. Y quiero que pongan atención. No hay delito sin sanción y no hay sanción o actividad ilícita sin delito, sin descripción de delito. Repito, no hay delito que no tenga sanción y no hay sanción que se pueda imponer sin que exista ese delito, o sea, que esa conducta, como dice el Código Procesal Penal y el Código Penal y la Constitución, sin que esa conducta sea previamente calificado como delito o falta. Es decir, que la pena y el delito van íntimamente ligados. Yo no puedo decir, mire, voy a imponer el delito de muchedumbre, pero va a haber castigo, pero este delito no le voy a poner sanción. Pues no se puede, ¿verdad? Por ejemplo, el delito de abandono de cargo. Yo interpongo el delito de abandono de cargo, pero no le voy a poner sanción. O le tengo que poner una sanción que sea prisión. Si yo voy el delito de abandono de cargo y miro, la sanción es multa. Ahí, ¿por qué no le pusieron prisión, licenciado? Sencillamente porque el delito no es un delito de alto impacto, de alta peligrosidad o de alta dañosidad social. No, el daño social no es tan intenso ni tan grave como para que ponga prisión. Por eso se dejó con multa. Ah, mire, por este delito, ¿por qué tiene multa y prisión? Por el daño social, porque es un delito grave, entonces conlleva multa y prisión. Entonces, la esencia del delito sustantivo o del sistema sustantivo es eso, que nos define qué es delito y cuál es la pena que se le va a imponer. Entonces, eso es lo que llamamos en sustantivo. Y lo adjetivo es lo procesal, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos nuestro derecho adjetivo nosotros? Pues sencillamente en el Código Procesal Penal.
El sustantivo o la sustancia de los delitos y faltas, Código Penal, básicamente, y leyes penales especiales o accesorias. Y nuestro derecho adjetivo es lo procesal en el Código Procesal, que son en los procesos o cómo vamos a procesar al delincuente o al infractor. Es que lo llevamos, investigamos, hay una etapa preparatoria, una intermedia, y lo llevamos a juicio. Entonces, cuando aplicamos la ley, ¿verdad? A través del proceso, ese es el sistema o la rama adjetiva o procesal. Lo sustantivo es el delito, lo adjetivo lo procesal. Y el ejecutivo es lo penitenciario. ¿Por qué? Porque se encarga el cumplimiento de las penas en los centros de reinserción. Llamamos penas de centros de reinserción, readaptación social, como lo establece el artículo 19 de la Constitución, que es lo que establece el sistema penitenciario, que tiende a la readaptación del delincuente, a su resocialización o a su reinserción en sociedad. Porque yo llego con derecho penal, el sustantivo, bueno, es un delito, hay un delito de homicidio que hay que castigar, adjetivo, proceso al delincuente, lo llevo a juicio y le aplico una pena. Pero ¿qué pasa después? ¿Quién va a ejecutar la pena? El derecho penitenciario o el derecho ejecutivo, como rama del derecho penal, que es el cumplimiento de esa pena. Y es el derecho más prolongado. Perdón. Porque ustedes verán así, como está de moda ahorita lo del lobo, ¿verdad ustedes? O las personas de maras que están en prisión. ¿A cuántos años de prisión los han condenado? Hay unos que tienen 2.500 años, 2.300 años, ¿verdad? Entonces van a tener que cumplir todo ese cumplimiento, o sea, esa sanción penal, esa prisión, por el sistema penitenciario. Probablemente el juicio duró 1 año y medio, 2 años en cada delito, pero tienen que cumplir 2.500 años. O sea, el derecho penitenciario es el derecho más prolongado o más amplio del derecho penal. A ver, si dice el Código Penal que la pena máxima es de 50 años, ¿por qué esas personas están condenadas a 2.300 años o 2.500? ¿Por qué creen ustedes? ¿Será ilegal eso? ¿Será contrario al derecho? Tal vez por la cantidad de delitos a los que fueron juzgados, entonces como que fue juntando por este delito tanto tiempo, por este otro tanto y hasta llegar a esa cantidad. Ajá, muy bien, María Eugenia. Va, entonces, les pregunto entonces, la repregunta. Entonces, ¿en Guatemala existe la cadena perpetua? Lo que, A ver, lo que yo veo, licenciado, vamos, permítame, Sergio, un segundito. Ok, Alexander, bueno. por favor. Alexander y después Sergio. Gracias, licenciado. Licenciado, hoy tengo una duda, digamos, con ¿Ah? respecto a, por ejemplo, que tienen bastantes años de cárcel y a ellos sí se les juzga por lo mismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los homicidios que hacen y eso, se les va acumulando los años. Pero yo he escuchado también que hay como casos que dicen que no se le puede juzgar como por lo mismo. Ajá, ahorita vamos a indicarle su duda. Vamos, Sergio, y luego después Jiménez Santos. Sergio, Sí adelante. considero la pregunta que usted manifestaba de la cadena perpetua en relación a los delitos que se cometen en Guatemala. Quiera o no, pues usted acaba de mencionar que eso es extensivo y dogmáticamente eso es lo que se reza a la aplicación de la doctrina de las normas de derecho y por lo tanto si es más prolongado se debe observar su cumplimiento no importando la cantidad de años que sea objeto de una persona por el delito cometido. Muy bien. No sé si estoy en lo correcto. Ahorita vamos a indicarles qué es lo que podemos analizar del caso. Lorena Jiménez, después Lourdes. Licenciado, sí, en el artículo 44 que usted menciona indica que la pena máxima es de 50 años. O sea, es lo que la ley establece. Aunque los delitos sumen más de esa cantidad, la ley va a establecer que lo que tienen que cumplir son 50 años. ¿Será así? Bueno, ahorita les voy a decir. Lourdes. Gracias, buenos días. Yo tengo dos dudas. Si es sumatorio, ¿hasta
sí se podría tomar como una cadena perpetua, pero no está como tal definida en la ley. Solo el delito hasta los 50 años. O sea, la pena hasta 50 años. Y la otra es cuando usted habla del Código Penal, el decreto número 1773, y habla del Código Procesal Penal, entonces existe otro libro complementario al Código Penal. Otros códigos, existen otros códigos, como por ejemplo la ley de narcoactividad, delitos contra el ambiente. La ley de narcoactividad es una ley penal, eminentemente penal. La ley de delincuencia organizada es una ley penal. La ley de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres son leyes penales y establecen delitos. Hay leyes, eso lo van a ver en Derecho Penal 3. Hay leyes como, por ejemplo, la ley de armas y municiones, que es administrativa penal, que tiene el derecho a portar armas y todo el proceso administrativo, y tiene los delitos de portación ilegal de armas de fuego, entre otros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay leyes que tienen delitos. Digamos, por ejemplo, la ley de patrimonio cultural es una ley que regula el patrimonio cultural, pero tiene delitos, como por ejemplo la depredación del patrimonio cultural, ¿ya? Entonces, todas leyes que tengan delitos se van a aplicar esos delitos especiales que contienen esas leyes. ¿Sí? Licenciado, una pregunta. ¿Sí, Sergio? Con relación a esa ley de portación de armas y municiones que usted manifiesta, eh, ¿cuál sería la causal o la razón por que fue tomado en cuenta si una persona alcanza la mayoría de edad a los 18 años? Porque una persona para portar armas ya es a los 25. ¿Cuál sería ahí sí que el parámetro que utilizarían para tomar esta decisión? Si cuando una persona alcanza la mayoría de edad es dueño y responsable de sus actos dentro del momento que es persona. ¿Y por qué esperar ese tiempo? ¿Será por la madurez o cuál sería la decisión? Sí. Nos salimos un poquito del tema, pero se va a aplicar rapidito. Sí, Eso gracias. se realiza a través de estudios psicológicos que establecen la madurez mental de la persona para portar un arma de fuego y los usos. Entonces, a través de estos estudios psicológicos que hicieron europeos, desde luego, ¿verdad? Se determinó que la edad ideal para portación de arma de fuego es de 25 años para adelante, y de 25 años para atrás, pues las personas no tienen la madurez necesaria para portar un arma y el uso en caso de derecho de defensa, del artículo 24, por ejemplo, una defensa. Ujú. Acuérdense que Sí, las armas no están hechas para matar, las armas están hechas, bueno, al menos en Guatemala, ley de armas y municiones están hechas para defensa personal, no para así es, agresión. Las únicas así es. personas que están autorizadas para utilizar armas para agresión o para contraatacar o defender es el ejército de Guatemala. ¿Sí? Sí. Bueno, Gracias, licenciado. Gracias. bueno, vamos a hacer la aclaración. Vamos al artículo 44. Se establece que la pena de prisión, privación de libertad, no podrá extenderse a más allá de los 50 años de prisión. ¿Sí? Entonces, si se aplica una pena de 50 años de prisión, ¿verdad? ¿Por qué personas se les condena a 2.000, 2.500 años de prisión? ¿Por qué? Y si existe esta pena o cadena perpetua, ¿verdad? Entonces dice, bueno, lo que sucede ahí es de que yo voy a cumplir años, y eso lo tengo en el artículo 69 también, ¿verdad? En donde me señala en el párrafo segundo que este máximo, sin embargo, en un caso podrá ser mayor o superior a 50 años de prisión, por ejemplo, lo que es en el concurso real. Pero en el artículo 44, si yo leo detenidamente y leo el segundo párrafo, dice: a los condenados de prisión que observen buena conducta durante las 3/4 partes de la condena, se les pondrá en libertad, en el entendido que si cometieren un nuevo delito durante el tiempo que estén gozando de dicho privilegio, deberán cumplir el resto de la pena o las que correspondan a los nuevos delitos cometidos. ¿Qué quiere decir?
que en dado caso estas personas hayan cometido varios delitos, como lo decía una de las compañeras, tienen que cumplir sucesivamente cada pena por cada delito cometido. Es decir, si yo cometo 5 hechos de asesinato, entonces me van a condenar a 50 años, por ejemplo, porque maté a María, 50 porque maté a José, 50 porque maté a Esteban, si son delitos graves, desde luego, 50 porque maté a Sofía, 50 porque maté a Jimena, ¿verdad? Entonces, 250 años de prisión. Entonces, el cumplimiento de penas es sucesivo, es un cumplimiento tras otro cumplimiento, delito por delito. Entonces, cuando se les pregunte, ¿la cadena perpetua existe en Guatemala? Como figura penal específica no está establecido cadena perpetua, pero sí está establecido la prisión perpetua en aquel caso de que las personas sujetas o delincuentes hayan cometido varios delitos y las penas deben cumplirse de manera sucesiva. Esa sería la respuesta, ¿ya? Entonces, por eso es que se ven ustedes 2.500 años de prisión, porque las personas los han condenado por 5, 6, 7 asesinatos, ¿verdad ustedes? 8 asesinatos. Entonces, ven ustedes ese condenado a 250 años de prisión. Y ahora a ver, ¿pero por qué la pena de 50 años de prisión? Vamos desde otro punto de vista, ¿por qué la pena máxima es 50 años de prisión y no establecieron cadena perpetua? Entonces, les pregunto ahora, ¿por qué la pena máxima será 50 años? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien? ¿No? Va. Sí me escuchan, solo quiero estar seguro que no se me desconectó el... ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ah, Perdón, licenciado, su pregunta es por qué, o sea, la imposición es de 50 años lo máximo. ¿por qué el legislador dijo, bueno, en el artículo 44 vamos a imponer que la pena máxima va a ser de 50 años de prisión? Yo considero que tal vez es por el tipo de delito, porque tal vez en otros, o sea, que no son tan, por el tipo de delitos que juzga, trataron la manera de castigar lo más posible a la persona, porque quizás no puede tener una reinserción en la sociedad, considero, y es mi punto de vista, no sé si estaría en lo correcto. Más o menos. Eh, Lourdes Salazar, ¿por qué 50 años? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 40 de máximo? ¿Por qué 30? ¿Por qué no Habría, 100? habría que verlo. En la Constitución me recuerdo que dice que se prohíben las penas crueles, inhumanas o degradantes y que debe de existir el principio de rehabilitación y reinserción laboral, pero no encontré por qué exactamente 50 años. O por calidad de vida de las personas, Ahí vamos, ahí sí. su Esa es la cantidad de vida de respuesta. años en los que vivimos. Vaya, ahí estamos. Por eso el legislador en el año de 1973 decidió imponer que la pena máxima iba a ser 50 años. ¿Por qué? Porque vino y dijo, bueno, en el año 73 la esperanza de vida de una persona es 50 años más 18 años, porque solo se le pueden aplicar penas a los mayores de 18 años. Entonces sumaron 18 años más 50, que era la esperanza de vida, que son 68 años en el año de 1973. Entonces, vamos a poner la pena máxima de 50 años porque prácticamente y técnicamente es una cadena perpetua, porque esa era la esperanza de vida de ese tiempo. Entonces, en el año 73 determinó el legislador, bueno, supongamos que una persona comete un delito a sus 18 años, vamos a ponerle que la pena máxima va a ser 50 años, porque prácticamente va a ser una cadena perpetua, a menos de que pueda salir vivo de prisión.
Pongamos el escenario, una persona de 75 años comete un delito y lo condenan a un delito grave y lo condenan a 50 años de prisión. ¿Será que va a salir a los 125 años a rehabilitarse? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, ese es el otro punto de vista que técnicamente el legislador en el año 73 impuso la pena de 50 años, pero técnicamente, prácticamente es una también cadena perpetua o reclusión perpetua, porque la esperanza de vida no va a dar tiempo, chance de que esta persona salga a rehabilitarse, ¿verdad? Esa es la respuesta. Juan Carlos Orellana. Sí, licenciado, fíjese que estaba analizando algo que usted mencionaba, la verdad no sé si estoy yo equivocado. Se hablaba de que si una persona cometía 5 delitos de 50 años cada uno, sumaba 250. Sí. Pero estaba viendo el artículo 69 donde dice acá de que el conjunto de las penas de la misma especie no puede exceder del triple, o sea que a 250 entiendo yo que nunca va a llegar eso. Lo más que puede cumplir son 150 años, que sería lo que se tendría que poner en el papel, por así decirlo, aunque llegar a 150 años, difícil, ¿verdad? Pero o sea, a lo que yo quiero concluir es, o sea, aunque tenga 10 delitos de 50 años, la suma máxima tendrían que ser 150, ¿no? Sí, cuando hay concurso real, que son la comisión de delitos separados, por decir así. Entonces interponen todas las penas y infracciones que se han cometido. Pero digamos, se dice, bueno, son 2.500 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se le imponen sucesivamente, principiando por las más graves. Imagínense usted 3 de 150 años, prácticamente es una reclusión perpetua, o sea, la persona prácticamente es una cadena perpetua técnicamente, por cómo está la ley. Eh, no pueden, digamos, entenderse que algún día van a salir ellos, ¿verdad? Porque la persona probablemente va a morir en la aplicación de la pena. Imagínense si cumplió, en el caso de las maras, una persona de 20 años cometió delitos de asesinato, muy probablemente va a llegar, por ejemplo, a cumplir solo pena y media, por decir así, 50 años, va a tener 70 años, más tal vez otros 10 o 20 años más para llegar a 80, 90 años. Y ya no va a llegar pues a cumplir esos 150 años, que es una técnica que puso el legislador también para que la persona nunca vaya a salir de prisión. Acuérdense que también en el 73 no habían esos delitos de que quitaban cabezas, que desmembraban, y o sea, delitos terribles como hay ahora, ¿verdad? Que el derecho penal ha ido evolucionando a delitos más graves. Pero sí, técnicamente, como les digo, prácticamente las prisiones perpetuas existen en la ley guatemalteca, aunque no estén indicadas como tal. Aunque no diga cadena perpetua, la palabrota cadena perpetua. Pero si vemos el contenido del derecho penal, prácticamente en Guatemala, sí existe la reclusión permanente, le podemos llamar, o reclusión sucesiva, ¿verdad? Si le podemos poner algún término. Kenneth. Licenciado, disculpe, antes de Ah, concluir. sí. Ahora, la pregunta que yo le quería hacer también respecto a esto es la siguiente. Pero en el documento que se hace ya para dictar la pena de cierto individuo, se coloca, digamos que mató a 5, son 50 años por cada uno, se sumarían 250. Sí. Se coloca que esta persona tiene la pena de 250 años o según el artículo 69 se le coloca, pues, como dice acá, no puede exceder el triple. Se explica que son cinco delitos de 50 años cada uno, pero por el artículo 69 se le colocan 150 años de prisión en el documento ya oficial. Eso se llama en la sentencia. En la sentencia, en el documento que le llamamos sentencia, ¿verdad? En la resolución del debate se le va a poner 250 años. Lo que se va a imponer es de que se remite a el juez de ejecución, ¿ya? Y el juez de ejecución va a ser el encargado del cómputo de la pena y el cumplimiento de la misma. Entonces, la sentencia se pone, se condena al sindicado José Pérez, por ejemplo, a la sanción penal de 50 años por el asesinato de Kimberly, 50 años por el asesinato de Dayana,
50 años por el asesinato de José, 50 años por el asesinato de Luis, 50 años por el asesinato con agravantes de Stephanie, por ejemplo, por lo cual es un cómputo total de 250 años. Se remite el expediente, ¿verdad?, al juez de ejecución jurisdiccional para el cumplimiento de la presente condena. Punto. Entonces ya el juez de ejecución llega el expediente con el juez de ejecución y va a indicar, bueno, vamos a hacer el cómputo de la pena. Este tiene tantos delitos, bueno, van a haber 3 penas sucesivas de penas del triple de la mayor de duración, que van a ser 150 años. Pero eso va a ser el cumplimiento técnico, ¿sí? Pero el cumplimiento de sanción penal no se puede quitar. Es decir, la persona está condenada a 250 años de prisión o a 2000 años, ¿verdad? Lo que se va a computar solo es el tiempo que tiene que estar en prisión. Pero como les repito, nunca va a llegar una persona a estar 150 años en una prisión. Van a fallecer antes, ¿verdad? ¿Sí? Por eso Ok. es que se escapan y todo, porque tienen esperanza. No tienen esperanza de salir, pues. Supongamos, este ya es un suponer. Digamos de que esta persona pues estaba condenada a los 250, pero como usted me lo explica, le pusieron solo los 150 que va a cumplir en prisión. Supongamos que el hombre llega a los 150 y puede salir. Ya después pueden venir y decirle, no, espérate, no puedes salir todavía porque te quedaron 100 pendientes. No, porque la ley establece los máximos de condena en prisión. Pero ahí sí que solo que sea Matusalén, pues eso no es. Sí, pues, o sea, No va a ser solamente por suponer de que si ya le habían puesto eso, ya, no, ya después ya no le pueden cargar los que tenía pendientes, ya eso ya estaba. No, porque son los máximos de condena que está en el artículo 69, que es el concurso real, ¿verdad? Que son las cumplimientos sucesivos, ¿verdad? Ok, ¿Sí? gracias, licenciado. No hay pena. Kenneth, ¿Qué tal, y buenos días? sí. Solo con una consulta. Yo quería buscar el artículo, pero no lo encontré. Entonces, si una persona es condenada a 50 años, pero yo he escuchado que dicen que al final van a cumplir 25 años porque se toma el día como un día y la noche como otro día. Y al final, si alguien es sentenciado a 50 años, al final va a ser 25 años, pero no sé si estoy en lo correcto. No, los años de prisión equivalen a 360 días. O sea, un año de prisión a 360 días. Usted lo que me está hablando es la redención de penas. Esos cómputos los encontramos en la ley de régimen penitenciario, que es el código que utilizan los jueces de ejecución para aplicar las conmutas y rebajas de las penas. Entonces, en la ley de régimen penitenciario lo encontramos. Y esos cómputos se hacen a través de los juzgados de ejecución, ¿sí? Y digamos, régimen de revocación o libertad condicional lo encontramos en el artículo 80, 78, 79, 80, 81 y 82 del Código Penal. Entonces usted ve en el 81 va a estar la duración y revocación de la libertad condicional. Entonces la libertad condicional está sujeta a ciertos parámetros, es decir, buena conducta durante prisión, que la persona haya estudiado, ejecutado un trabajo, ¿verdad? Entonces no es nada más, mire, yo si tengo 20 años, solo 10 años voy a hacer. No, tengo que comprobar que durante esos 10 años que yo voy a estar preso, privado de libertad, pues cumplí una buena conducta, no cometí nuevos delitos, tuve una conducta ejemplar dentro de prisión. Pero eso lo vamos a encontrar en esos artículos que le dije y lo vamos a encontrar pues, en la ley de régimen penitenciario y del artículo 78 al 82, ¿verdad? Específicamente en el 81. Y vamos a ver las causas de extinción penal, ¿verdad? Pues eso va a ser más adelante. Si quieren avanzamos porque ya platicamos y si no nos retrasamos un poco, lo vamos a ver después. Bueno, entonces el contenido del derecho penal, vuelvo a indicarles, tenemos la parte general que está del artículo 1 al 122, si ustedes ven ahí, la parte general, miren su código penal, es el libro 1. El libro 1 es la parte general. Y el libro 2 es la parte especial, la que ya nos dicen los delitos. Entonces, la teoría de la ley penal, la teoría del delito, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad,
teoría del delincuente y de la pena. Esa es toda la teoría, la parte general. Y la parte especial, pues ya nos establece lo que es el delito, estudio específico de cada delito, homicidio, robo, estafa y sus sanciones particulares, ¿verdad? En la imagen tenemos ahí ese no es robo, sino que es hurto, ¿verdad? Porque es sin violencia. Una persona que quiere abrir un carro ahí con hurto y del lado derecho tenemos los bomberos voluntarios atendiendo una escena de crimen por un homicidio o asesinato. Bueno, vámonos a nuestras fuentes del derecho penal. Las fuentes del derecho penal, tenemos que las fuentes, aquí vamos así a analizar un poquito también. La fuente única e inmediata, la fuente del derecho penal, la fuente o la génesis, o lo que nos informa el derecho penal es la ley. Entonces, decimos cuál es nuestra fuente de derecho penal, pues la fuente única o principal es la ley, que es el principio de legalidad. Si no está en la ley, no es delito. Si no está en la ley la pena, tampoco podemos aplicar una pena que no esté en la ley. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Le llamamos nullum crimen pena sine legi. ¿Qué quiere decir? No hay crimen ni hay pena sin ley anterior. Nullum pena, nullum crimen sine legi. No hay pena y no hay crimen sin ley anterior. Eso es lo que nos establece este principio de legalidad. Entonces nos vamos al artículo 1 del Código Penal. Si alguien me lee rápido el artículo 1 del Código Penal. Esto lo encontramos en el artículo 1 de nuestro Código Penal. Artículo 1, ¿alguien? Rapidito. De la Artículo 1 legalidad. de la legalidad. No podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Muy bien. Ese es principio de legalidad. Solo un segundito, perdón. ¿Aló? Sí, dígame, estoy en clases. Bueno, va, está bien. Va, está bien. Vaya. Muy bien. Ahí le hablo cuando salga. Disculpen, jóvenes. Entonces, ahí tenemos lo que es el principio de legalidad, ¿verdad? Que establece cómo vamos si no me dice la ley es o es delito, pues no puedo aplicar yo una sanción, puedo yo hacer la sanción penal a esto. ¿Sí? Entonces, nuestra inmediata la ley, nula crimen, nula pena, ¿verdad? No hay crimen y no hay pena sin ley. ¿Sí? Y las fuentes indirectas, ¿cuáles sean? La jurisprudencia. Las jurisprudencias, si ya lo vieron en algún curso, es el fallo conteste 3 veces en un mismo sentido sobre una pena o sobre un delito, ¿verdad? Entonces, si yo tengo este delito o tengo esta pena, entonces vamos a establecer que ya pues tenemos este delito o esta pena. No saben si Angelina Miranda que quiere entrar, ella estaba conectada o hasta ahorita se querrá meter, porque no, ya vieron que después de los 20 minutos yo ya no doy ingresos porque ya muy tarde, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese sentido, pues, tenemos a Zaffaroni, que es argentino, tenemos a Muñoz Conde, que es español, tenemos a Díaz Aranda, que es mexicano, tenemos a Klaus Roxin y a Hassemer, que son alemanes como pensadores, tenemos a Luigi Ferraioli, ¿verdad? Que es del derecho a los silogismos. Entonces, la doctrina también nos informa. También nos informa los principios generales del derecho,
como una fuente indirecta. Principios generales del derecho, ¿cuáles son los que vemos ahorita? Como legalidad, derecho de defensa, presunción de inocencia, la prohibición de declaración de declarar contra sí mismo, contra parientes dentro de los grados de ley, derecho a un juicio justo, ¿verdad? Prohibición de tortura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas estas también las vamos a tener como una fuente indirecta, los principios generales del derecho, ¿verdad? ¿Qué otro principio vamos a tener o qué otro principio vamos a sostener como una fuente indirecta? Los tratados internacionales de derechos humanos. Y tenemos dos principales, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que le llamamos Pacto de San José. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos como principales fuentes. Pero también tenemos otras convenciones, como por ejemplo la Convención contra Tratos Crueles y Inhumanos, que es lo que nos establece la ley contra la tortura, ¿verdad? De la Convención contra la Tortura. Entonces, este tipo, la Convención de Protocolo de Palermo, con Protocolo de Roma, del Instituto, digamos, eh, la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Que es la CPI, ¿verdad? Corte Penal Internacional, que Guatemala aún no está adherido. Entonces, todas estas fuentes indirectas, como es jurisprudencia, doctrina, los principios generales del derecho y los tratados internacionales de derechos humanos, pues van a informar también el derecho penal, no solo la ley, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes me dirán, como tenemos fuentes indirectas, y entonces yo estudié en derecho 1, introducción al derecho, que la costumbre era fuente del derecho. Y aquí como fuente indirecta no encuentro la costumbre, ¿por qué será? Bueno, entonces nos vamos a la siguiente diapositiva y esta es la pregunta para la clase. ¿Por qué será que no está aquí contemplado? Entonces, tengo mi diapositiva y dice, la pregunta es la siguiente. Dice, la costumbre y la tradición, como el castigo maya, es una fuente accesoria al derecho. Es la primera pregunta, ¿verdad? Si la costumbre o la tradición ancestral, por ejemplo, en el caso como fuente de derecho penal, el castigo maya es una fuente accesoria al derecho, es la primera pregunta clase. Y la segunda pregunta es la tradición, por ejemplo, guatemalteca, como el linchamiento o castigo por mano propia de los delincuentes. ¿Será que también este tipo de la tradición y la costumbre pueden tomarse como fuentes del derecho? Porque tenemos a la doctrina, tenemos la jurisprudencia, tenemos las convenciones de derechos humanos, pero la costumbre forma parte del derecho, porque eso me enseñaron en Derecho 1, ¿verdad? O Introducción al Derecho. ¿Por qué en el derecho penal no tengo yo esta, o por qué será que se aplica o no se aplica? ¿Qué creen ustedes? ¿La costumbre se aplicará en derecho penal? El derecho No, licenciado, porque al según yo linchamiento. entiendo, esto forma parte del derecho consuetudinario y que sea por medio de costumbres en los lugares y no está específicamente escrito en una ley. Pero la costumbre no está escrita en ley, porque es costumbre, es tradición. Pero ¿por qué no será una fuente de derecho el castigo? La costumbre es el castigo maya, por ejemplo. ¿Por qué será que no tenemos a la costumbre como fuente de derecho penal? Específicamente derecho penal, ¿verdad? Porque no A ver está qué dice. tipificado en ninguna norma jurídica, licenciado. No, porque la costumbre y la tradición no están tipificadas en normas. Son tradiciones orales o ancestrales. La costumbre no está tipificada en norma. Ajá. A ver, Oriana Medrano. Considero, licenciado, que si tomamos en cuenta estos dos ejemplos que usted nos pone, estas costumbres de las que estamos hablando dentro del derecho penal son actos penados, valga la redundancia. Entonces, si lo tomamos dentro del derecho penal, estamos haciendo ley con nuestras propias manos que también va a ser juzgado por el derecho penal. De esta forma que estamos viendo estos dos ejemplos. Ajá. Muy bien, por ahí vamos más o menos. Hugo Castro. Ahí está.
Muy bien. Lourdes. Tendríamos que irnos a la Constitución en su artículo 152, en su párrafo 2. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio, hablando del poder público, y el derecho penal es parte del poder público. Excelente, Lourdes. A eso se llama integración normativa, mira lo que hace Lourdes. Muy bien, excelente, Lourdes. Usted dio en el punto. Hugo también y los demás compañeros también en sus apreciaciones. Salazar también. Sí, correcto. Lo que sucede que lo que vimos hace ratito, el jus puniendi, ¿quién lo ejerce? El Estado a través de los jueces jurisdiccionales. Entonces, si nosotros vemos aquí en el derecho penal, por eso es que no se puede aplicar la costumbre o castigo maya como una fuente accesoria o una fuente de derecho. Tampoco el linchamiento. ¿Por qué? Porque si no el linchamiento estamos volviendo a la edad antigua, ¿va ustedes? Que era el castigo de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? A la compensación. Me matas, yo te mato, ¿verdad? Pero, sin embargo, si existe el linchamiento, si existe como castigo en el derecho penal, en la ley, ¿verdad? Y si existe. Entonces nos vamos al artículo 17, 18, ¿verdad? De la Constitución, porque ahí dice el linchamiento que es darle muerte a una persona, de George Lynch, ¿verdad? Un juez americano. Lynch dijo, bueno, ¿qué castigo merece? Le dijo al pueblo en Estados Unidos, un juez de Texas, si no estoy mal. Bueno, que se muera, que lo matemos. Bueno, entonces ya a ustedes les doy la autoridad pueblo de que lo puedan matar. Entonces surgió el linchamiento en Estados Unidos a través de este juez Lynch, ¿verdad? Y la costumbre, porque no podemos tener dos sistemas jurídicos penales en un país, sino que solo un sistema jurídico tradicional. Y estos castigos se pueden aplicar, pero no son fuente de derecho, no los podemos tomar como válidos. ¿Por qué? Porque llevan connotación de castigo físico. Y en Guatemala está prohibido el castigo físico, a excepción, o la tortura, o los tratos crueles o inhumanos, a excepción de la pena de muerte, que no está aplicada, pero para mí, en lo particular, se debería aplicar, porque sí la aplica el Estado, ¿verdad? Si la aplica el Estado es válida. Pero para eso tenemos que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y pues, se metería un lío internacional, ¿verdad? Volver a retrotraernos a la aplicación de la pena de muerte. Por eso ustedes cuando oigan un político como la Lucrecia Palomo, alguien cree que se aplique la pena de muerte nuevamente, no se puede aplicar solo con una ley, sino que tiene que hacerse a través de las sanciones o la separación de Guatemala del derecho internacional, ¿verdad? De derechos humanos. Entonces, la respuesta exactamente la que se indica y la que dijo Lourdes, el poder público pues está ejercido solo a través del Estado. No podemos nosotros aplicar castigos o leyes. Ahora bien, el derecho de familia, el derecho civil, el derecho laboral, ahí sí podemos aplicar la costumbre, ¿verdad? O la tradición. Muy bien, entonces ahí está resuelto la duda. Entonces, solo vean las fuentes únicas o inmediatas, repito, la ley, un principio de legalidad, artículo 1 del Código Penal. Y las fuentes indirectas, sí tenemos la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, los tratados internacionales de derechos humanos. Está prohibido aplicar la costumbre o la tradición como métodos de aplicación de justicia. ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, gracias. Muy bien, va. Bueno. Entonces, los fines del derecho penal. El objetivo principal, ¿verdad? Lo encontramos en el artículo 2 de la Constitución, ¿verdad? Que es o sea, el fin principal es mantener el orden social y la paz pública. La paz pública es lo que yo le llamo la pax social, que viene desde el derecho romano, la pax social o paz social y el bien común. Entonces, el objetivo principal del derecho penal es mantener el orden social y la paz pública. Es decir, que si no controlo yo el orden social, pues se vuelve un estado fallido. Vemos, por ejemplo, digamos, las extorsiones y todos esos asesinatos que hubieron de policías, pues eso no es mantener la paz social. Entonces el Estado debe en lo, posible procurar este orden o esta paz social, ¿verdad? ¿Y cuáles son las funciones? Las funciones del derecho penal. Vimos que el fin es mantener la paz social y las funciones es la prevención,
es evitar que se cometan delitos, ¿verdad? Hay prevención general. La prevención general es cuando hago una campaña contra las extorsiones, por ejemplo, ¿verdad? Es una prevención general, indicando que voy a castigar a quienes cometan este delito. Y la prevención especial es a través de, de campañas especiales, como por ejemplo para el, ¿cómo se llama? La trata de personas, por ejemplo, ¿verdad? Que haga una campaña para evitar trata de personas, prostitución infantil, entonces también es preventivo. La retribución, lo que le llamamos la venganza del Estado en doctrina, ¿va? La retribución es castigar a la persona que cometió el delito por el daño causado, ¿sí? Voy a retribuir o voy a castigar a la persona en la medida que él causó un daño. ¿Y cómo voy a retribuir? A través de las penas y sanciones que me establece el Código Penal, ¿sí? Ese es el principio retributivo. El principio rehabilitador lo encuentra en el artículo 19 de la Constitución, que es reinsertarle al individuo a la sociedad. Es la famosa reinserción, rehabilitación, reincorporación o reeducación, ¿verdad? Del individuo. La protección, vuelvo, a la protección que me establece el artículo 2 de la Constitución, que es resguardar los bienes jurídicos tutelados. ¿Qué bienes jurídicos tutelados tengo? Por ejemplo, la libertad, la vida, la justicia. Y esto es muy importante, el artículo 2 de la Constitución, si alguien me lo puede leer, para que estemos claros en qué se refiere esa protección o resguardo de los bienes jurídicos tutelados. Artículo 2 de la Constitución. Alguien, por favor. Ahí tenemos nuestro principio de los fines del derecho penal también. Ahí está todo, ¿verdad? Garantizar la vida, la paz, la seguridad, ¿verdad? El desarrollo integral, ¿verdad? Porque sin paz y sin justicia, pues no hay un desarrollo integral. Entonces es muy importante marcar ese artículo 2 de la Constitución, porque ahí tengo todo el principio también que me informa en el derecho penal qué es lo que el Estado tiene que tener esa protección. A esa protección se le llaman bienes jurídicos tutelados. Entonces, por ejemplo, un bien jurídico tutelado es la vida, otro es la propiedad, la libertad personal, ¿verdad? Son bienes jurídicos tutelados. La seguridad sexual también es un bien jurídico tutelado. Entonces, repito, fines del derecho penal, el principal es mantener el orden y paz social y sus funciones tienen 4 funciones, que es la prevención, ¿verdad? De hecho, prevenir el delito, ¿verdad? Evitar que se cometan delitos graves. También cómo voy a ejercer esa prevención haciendo leyes que castiguen los delitos que se están cometiendo. Por ejemplo, se están cometiendo muchos, ahorita en Guatemala, muchos ciberdelitos o ciberbullying, ciberphishing, texting, cuántos delitos digitales hay y no existe una ley aún para prevenir estos delitos, ¿verdad? La retribución es el ejercicio del jus puniendi del Estado, pues es el castigo por el daño causado. La rehabilitación la encuentro en el artículo 19 de la Constitución. Si quieren, también leamos el 19, por favor, en los fines del sistema penitenciario, está en el último párrafo, por favor. 19, Constitución. ¿Puedo leérselo? Ok, voy. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo. El 19 de la Constitución, solo eso me dice. ¿Completo? Sí, completo. Ok, artículo 19, sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social, a la reeducación de los reclusos
y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. Ahí está, Ah, ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Entonces, si usted ve en el primer párrafo, el 19, ahí establece de manera clara el fin del proceso, que es la readaptación, dice ahí la Constitución, ¿verdad? La reinserción y la rehabilitación del individuo en sociedad. Obviamente en los casos que se puede rehabilitar, pues una persona con delitos graves ya cometidos, pues es imposible esa reinserción en la sociedad, porque por las penas amplias que debe cumplir, ya el principio de rehabilitación o reincorporación ya no se da, sino que esa reincorporación o esa rehabilitación la tiene que realizar únicamente dentro de el centro de privación de libertad. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente tema, que es los límites del derecho de la sanción o derecho punitivo. Vamos a ver, solo déjenme ver. Sí, voy a adelantar un poquito porque si no nos da tiempo de todo. Vamos a hablar del tema 3, que es los límites del poder punitivo, o son los límites del jus puniendi, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar esto un poquito para terminar la clase. ¿Cuáles son los límites al poder punitivo? Pues es la introducción a los límites constitucionales. Entonces, ¿cuál es el concepto del poder punitivo? Dice que el Estado no tiene un poder absoluto para castigar, o sea, el jus puniendi. La Constitución establece barreras para evitar arbitrariedades, o sea, la misma Constitución nos dice qué limitaciones tiene el Estado. Y el fundamento general es el Estado de Derecho y el respeto a la dignidad humana. Es el principio de respeto de derechos humanos, ¿verdad? Los tratos crueles y inhumanos que están excluidos, como ya dijimos, solo tenemos las penas principales, que es multa, prisión, ¿verdad? Pena de muerte, que está ahorita en un vacío legal, pero las principales, pues, es el arresto, la prisión y la multa, ¿verdad? Ese es el límite del jus puniendi. ¿Y dónde voy a encontrar yo este límite del jus puniendi, esta fundamentación? Pues la encuentro en el artículo 5. Entonces, si nos vamos al artículo 5 de la Constitución, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. ahí está. Si lo leemos despacito ese artículo, pues ahí tenemos un montón de fundamento de lo que estamos hablando, que dice que nadie puede ser, pues, la libertad de acción. Cada persona puede hacer lo que la ley no le prohíbe y no puede acatar órdenes ilegales, y las infracciones que se cometan van a ser solo aquellas que estén señaladas en ley. Entonces, volvemos a las máximas. Ahorita van a ver algo repetitivo, pero lo que pasa es que así está en el programa, van a ver cosas un poco repetitivas, pero bueno, mejor si realimentamos y podemos ver, ¿va? Por ejemplo, la máxima del principio de legalidad, que está en el artículo 1 también, es lo mismo, de nulo en crimen, nula pena sin el hecho, que no hay delito ni pena sin ley, ¿verdad? Que esa es la máxima del principio de legalidad. El fundamento legal, ahí creo que está errado ese artículo 17, pero la tenemos en el artículo 1 del Código Penal, que no son delictivos los hechos que no estén calificados, es el 5, ¿verdad? El artículo 5 de la Constitución, que no son delictivos los hechos que no estén calificados como tales en ley anterior a su perpetración. Es decir, por ejemplo, si se le ocurriera al Estado nuevamente imponer el delito de adulterio, por ejemplo, y yo cometí adulterio hace un mes y la ley entra en vigor, bueno, se restablece el delito de adulterio a partir de hoy. No me pueden penar por el hecho de cometer adulterio hace un mes porque no era delito, pero de un mes, o sea, de la fecha actual en adelante, pues ya se me puede perseguir penalmente, ¿ya? Lo que yo les decía, el ciberdelito, por ejemplo, el phishing, ¿verdad? O el phishing es pescar personas en las redes para estafarlos.
Y el phishing es meterme a los sistemas informáticos, por ejemplo, cuentas bancarias para estafar. Pero si yo cometí phishing el año pasado, 2025, pero la ley salió este año, no me pueden perseguir por delitos que yo cometí el año pasado, ¿verdad? Porque no eran leyes establecidas con anterioridad. Entonces, el artículo 1 del Código Penal, pues refuerza la prohibición de imponer penas que no estén en ley. Ahí está el principio de retroactividad de la ley. Principio de retroactividad de la ley, correcto. Principio de retroactividad, ultraactividad de la ley y extractividad. Son tres principios que se aplican, correcto. Entonces, ¿qué incluyen estas garantías? Incluye la garantía criminal. El delito debe estar en ley. En primer lugar, esa es la garantía criminal. El delito debe estar en ley. Segundo, la penal, la sanción también debe estar en ley. Esas son las garantías. La tercera, la judicial. Solo un juez competente puede sentenciar. Dicen en juzgados preestablecidos, dice la Constitución. La 4 es la ejecutiva. La pena debe cumplirse según la ley, artículo 19. Solo en centros que estén destinados para el efecto. No pueden poner en un centro militar, o me pueden poner una Bartolina en un calabozo, etcétera. No, solo en los centros de rehabilitación para el efecto. Por eso es que a veces por estos delitos que se cometieron de cuello blanco, ¿verdad? Establecieron las cárceles como la de Matamoros, la cárcel aquí del Mariscal Zavala, ¿verdad? Ustedes, porque eran cárceles para personas que cometían delitos de cuello blanco, digamos, políticos prácticamente, que cometían actos de corrupción y estaban establecidas en cárceles militares, y eso está prohibido, ¿verdad? Ustedes se pasaron la Constitución al crear esas cárceles. Pero bueno. Licenciado, perdone. ¿Sí? Ahí tengo dos, solo comentarios. Por ejemplo, en la que mencionaban dentro de las garantías. Por ejemplo, en la judicial hablábamos de la competencia de los jueces, ¿verdad? Ahora tanto, bueno, en estos tiempos se discute bastante la competencia, por ejemplo, del juez séptimo, de juez Freddy Orellana, ¿verdad? Por situaciones ahí de temas electorales y tanta situación. Ahora se discute esa parte, ¿verdad? Y por ejemplo, en la ejecutiva, donde dice que la pena debe cumplirse según la ley, yo no sé si en la ley del régimen penitenciario u otra ley del sistema penitenciario establece que deben de haber, por ejemplo, en donde los reclusos estén completamente aislados, si hay artículos que regulan eso, ¿verdad? Porque si no vemos, por ejemplo, la semana pasada salió que la esposa del Lobo salió amenazando que sus abogados, que contra el ministro de Gobernación, porque sus derechos y tanta situación, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas. Igual yo no sé si en la ley antipandillas se especifican ahora sí que existan estos espacios de encierro absoluto para los reclusos, ¿verdad? Pero son de esas garantías que muchas veces no están completas dentro de nuestro cuerpo legal, ¿verdad? No, digamos, aquí no tenemos regulado así como las cárceles de máxima seguridad, como el sistema anglosajón, ¿verdad? Tenemos una debilidad porque, digamos, nuestro derecho penal, digamos, a través del Código Procesal Penal, que es posterior a este, porque se derogó el antiguo Código Procesal Penal y el que tenemos es del año 92, empezaron a establecer cuestiones como, por ejemplo, aquellas reclusiones, vamos a decir, tipo alojamiento, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, el sistema noruego, el sistema danés, los sistemas escandinavos en donde se respetan mucho los derechos humanos, inclusive estaban preocupados por cerrar las cárceles porque, digamos, ya no habían presos, ¿verdad? Entonces, pero ustedes ven que ahí los presos no son presos que cometen delitos de alto impacto. Como les repito, ustedes en los países escandinavos, al menos, no van a ver que le cortaron la cabeza a uno, le desmembraron y le pusieron en bolsas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de delitos, como la que cometió esta Bonía, pues que se supone que lo cometió porque no ha sido condenada en contra de esta patoja, uy, no se me va el nombre de la patoja esta, eh, caso bastante mediático, pues son crímenes así atroces, ¿no? Entonces, para hacer una reclusión, solo establece el régimen penitenciario que deben de ser
separados los infractores o los delincuentes de conformidad al delito que hayan cometido. Es lo único que establece. Y sí establecen prisiones de máxima seguridad, pero no establecen límites de reclusiones, ¿verdad? Pero ¿por qué no establece esos límites de reclusiones, como dice usted, encerrados en calabozos, por ejemplo, separados? Porque también está la parte de derechos humanos que se aplica de forma general en la ley de régimen penitenciario, por ejemplo, y se aplica también en la Convención Americana. Dice que el preso o el reo tiene derecho a la comunicación con sus familiares, tiene derecho a visitas, ¿verdad? Tiene derecho a visitas inclusive conyugales o visitas íntimas. Entonces, si ustedes ven todo este tipo de derechos, sí se establecen dentro de la ley penal, ¿ya? Están establecidas de forma general para todos los reclusos. Y si vemos lo que es la ley antipandillas, que indicaron que solo se declararan las pandillas M18 y Mara Salvatrucha como terroristas y que nuevas pandillas o nuevas, digamos, organizaciones criminales, la Corte Suprema debería determinar si son o no son terroristas. Eso es lo único que dice la ley antipandillas, no dice nada más. Entonces, ante este desorden normativo y este desorden de leyes, no hay una claridad, ¿verdad? Entonces, el sistema penitenciario, pues es un sistema penitenciario fallido, esto sí, que trata con lo que tiene de separar a las personas, separar a las maras. Por eso se dividen entre paisas y mareros, por ejemplo, en los centros de reclusión, pero no hay una ley específica que establezca qué límites van a tener, si van a haber reclusiones por el tipo de delincuentes que sean, ¿verdad? Eso sería, Erickson. Gracias, Lick. Bueno, continuemos aquí entonces en... Ah, y la competencia que decía usted, la competencia se refiere cuando dice juez competente, no es que sea competente mentalmente o competente por capacidades, sino el juez de competente es por competencia de la materia, ¿verdad? Es decir, que tiene que ser juzgado, si comete un delito penal, por un juez de materia penal. No puede juzgar a alguien, un juez laboral, un juez de familia, un juez civil, ¿verdad? Tiene que ser de la materia. A eso se refiere, con competencia. Bueno, principio de intervención mínima. Miren, pues el derecho penal tiene que ser un último recurso o última ratio. Ese es un principio en el derecho penal, que hay intervención mínima del Estado. Es decir, que si hay paz social y si en sociedad se puede vivir bien, no hay necesidad para, digamos, regular nuevos delitos. Entonces tiene que ser de última ratio. Pero si gustan, el principio de mínima intervención, culpabilidad, última ratio y todo lo vamos a ver, si gustan, en la próxima clase, solo para darles unos 5 minutos para que se estiren, ¿verdad? Que ya van a entrar a su próxima clase. Estos principios ya lo vamos a entrar a ver de lleno en la próxima clase. Entonces, hasta aquí llegamos. No sé si hay algún comentario final. Licenciado, solo no se puede marcar la asistencia en el portal nuevamente. No se puede. No se puede. Te voy a comunicarme con el coordinador de IT para indicar esa de mis amigos entraron 28, pues está la mayoría, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Y pues los espero la próxima.